Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en sus promesas. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues comenzamos la meditación en torno a esa frase, hoy estarás conmigo en el paraíso, que es de Lucas 23. Si queréis, la escena completa es 39 al 49. Os lo digo para que durante estos días y esta Semana Santa podáis orar con la Biblia y orar con esta escena que os ayude a entrar en el misterio que vamos a vivir. Fijaos, el misterio del sufrimiento y del dolor siempre nos sobrecoge. La pasión de Cristo nos trae una luz para ayudarnos a entrar en el dolor que aparece antes o después en el camino de la vida. La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano, de todo sufrimiento físico y moral, de modo que ya no es un castigo o una maldición. Toda cruz ha sido redimida en su raíz desde que el Hijo de Dios la ha tomado sobre sí. Fijaos cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada. Decía el padre Cantalamessa que la prueba es que si él bebe delante de ti de la misma copa y sale ileso, esta es la prueba de que esa copa no está envenenada. Así lo ha hecho Dios. En la cruz de Cristo, Dios ha bebido delante del mundo el cáliz del dolor hasta las heces. De este modo ha mostrado que este cáliz no está envenenado, sino que hay una perla en el fondo del sufrimiento que tenemos que descubrir, una perla preciosa. Y no solo en el dolor de quien tiene fe, sino en todo dolor humano. Él murió por todos y nos dijo antes de morir, cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Por eso es importante redescubrir esta perla que está escondida tras la cáscara dura de todo sufrimiento. Subamos esta tarde al monte y entremos en la escena de la crucifixión. En el Calvario se van a enfrentar, y eso es lo que vamos a ver, dos mentalidades, dos formas de ver el sufrimiento que nos van a dar luz para nuestra vida. Pero antes de pararnos en estas dos mentalidades, vamos a escuchar el relato. Dice así: uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión al verlo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Mirad, en esta escena de la pasión se contraponen dos mentalidades. Las palabras de Jesús crucificado en el Evangelio se contraponen a las palabras de los que los crucifican y de los que están alrededor gritando. Repiten un único estribillo: sálvate a ti mismo. Lo dicen los jefes: que se salve a sí mismo si es este el Mesías de Dios, el elegido. Lo dicen también los soldados: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y finalmente también uno de los malhechores repite: ¿acaso no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo. Salvarse a sí mismo, pensar solo en sí mismo, no en los demás, sino solamente en lo propio, en la propia salud, en el propio éxito, en los propios intereses, en la propia apariencia. Salvarse a sí mismo es el estribillo contrario a la mentalidad de Dios y que se repite siglo tras siglos en el ego de cada hombre siempre puesto al centro. Reflexionemos en esta tarde sobre nuestra propia vida. ¿Estoy gritando a Jesús: sálvate a ti mismo y a nosotros? En el fondo le estoy diciendo: baja de la cruz y líbranos de este sufrimiento insoportable. Y esta es mi actitud. Estoy rechazando la perla que hay en lo profundo de todo sufrimiento. Estoy todavía en mi ego, en mi yo, en mis lógicas. Pero a la mentalidad del yo se opone la de Dios. El sálvate a ti mismo no concuerda con el Salvador que se ofrece a sí mismo. Él entra en la pasión y libremente entrega la vida. Nadie le quita la vida. Él la entregó, pero la pasión no le dejó mudo. Aquí está la perla preciosa, la voz de Jesús, en medio de todo sufrimiento. En el relato del Evangelio también Jesús toma la palabra 3 veces en el Calvario, pero en ningún caso reivindica algo para sí. Ni siquiera se defiende o se justifica. Fijaos, en la cruz él solamente reza al Padre y ofrece misericordia al buen ladrón. A esa expresión, sálvate a ti mismo, se contrapone: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y fijaos, cuando dice Jesús estas palabras, las pronuncia en el momento en que está crucificado, en que los clavos le perforan las muñecas y los pies. Decía el padre Cantalamessa: intenta imaginar el dolor lacerante que esto le produce. Y allí, en el dolor físico más agudo de la pasión, Cristo pide perdón.
para quienes lo están traspasando. Dios hace esto mismo con todos nosotros. Cuando le causamos dolor, de Dios solamente sale: Padre, perdona, Padre, perdónales. En el momento en que está crucificado, Jesús vive el mandamiento del amor por los enemigos. Pensemos en alguien que nos haya herido, que nos haya ofendido, que nos haya desilusionado, en alguien que nos haya enojado. ¿Cuánto tiempo perdemos dando vueltas al daño que nos ha hecho? ¿Cuánto tiempo mirándonos dentro de nosotros mismos y, como dice el Papa, lamiéndonos las heridas que nos han causado? Los otros o la vida o la historia, da igual, pero sobre nuestro ego. Y hoy Jesús nos enseña a vivir en medio del sufrimiento orando, a no quedarnos ahí, a romper el círculo vicioso del mal y de las quejas, a responder a los clavos de la vida con el amor y a los golpes del odio con la caricia del perdón. ¿A quién estamos siguiendo hoy? ¿Al maestro o a nuestro rencor? Es una pregunta importante que debemos de hacernos. No demos odio por odio, demos compasión y misericordia. ¿Y cómo será posible esto? Fijaos, la gracia de Dios se derrama de nuevo en nosotros para hacernos capaces de perdonar. Pero para que esta gracia de Dios sea eficaz en nuestra vida, necesitamos parar y orar ante el perdón del crucificado. Digamos una y otra vez: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando aparezca nuestra queja frente a la ofensa. El Evangelio destaca que Jesús decía esto: dejémoslo resonar, diciéndolo en nuestro corazón como Él. Pregúntate: ¿llevo el perdón de Dios a todos los que me rodean? Y veremos además que Jesús no solo implora el perdón, sino que dice también el motivo: porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Y está premeditado, si han organizado su captura, si han dispuesto todos los procesos para culpabilizarlo. ¿Cómo que no saben? Fijaos, en el texto griego es el verbo orao, que significa conocer desde dentro. Y ciertamente todos los hombres viven en las apariencias, viven en el ojo por ojo, en el hacer justicia según sus criterios, y no conocen desde dentro el corazón y la situación de cada uno y el corazón de Dios, su inmensa misericordia y su paciencia. No conocen la paciencia de Dios, que siglo tras siglo espera nuestra vuelta. Por eso no saben lo que hacen. En el Calvario muchos escuchan esta frase: perdónalos porque no saben lo que hacen, pero no todos reaccionan igual. Hay uno solo en el Calvario que acoge esta oración de Jesús, uno que es un malhechor y que está crucificado junto a Jesús. Podemos pensar que la misericordia de Cristo suscitó en él una última esperanza,
que lo llevó a pronunciar estas palabras: Jesús, acuérdate de mí. Como diciendo, todos me han olvidado, pero tú piensa en mí. Tengo por lo menos un lugar junto a ti. No tengo lugar en el mundo, pero tengo un lugar junto a ti. El buen ladrón acoge a Dios mientras su vida se está terminando y así, en ese último momento, empieza una vida nueva. En el infierno del mundo se abrió el paraíso para este hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Acojamos la certeza de que Dios puede perdonar todo pecado y Dios perdona a todos. Puede perdonar toda distancia y puede cambiar todo lamento en danza, como dice el Salmo 30, cambiaste mi luto en danza. La certeza de que con Cristo siempre hay un lugar para mí. Con Dios siempre se puede volver a vivir. Por eso ánimo, caminemos hacia adelante con este perdón y entremos en esta Semana Santa, porque Cristo está intercediendo por nosotros. Dejemos que la fuerza del Evangelio penetre en nuestro corazón y nos consuele, nos dé esperanza, la íntima certeza de que ninguno está excluido del perdón de Dios. Miremos ahora, porque hay una belleza en este arrepentimiento de este buen ladrón. Miremos al buen ladrón. Sus palabras son un maravilloso modelo de arrepentimiento, una catequesis concentrada en poquísimas palabras. Primero, este buen ladrón se dirige al compañero y le dice: ¿ni siquiera tú temes a Dios estando en la misma pena que él? Así pone de relieve el punto de partida del arrepentimiento, el temor de Dios. En el buen ladrón ha entrado el temor de Dios, ese respeto de Dios. Es un temor filial, no es un temor al castigo, es un temor de hijo que ha empezado a nacer en el corazón de este ladrón. Es un respeto a Dios Padre. El buen ladrón reclama la actitud fundamental que abre a la confianza en Dios y la reclama a su compañero. Y el buen ladrón da un segundo paso, declara la inocencia de Jesús, confiesa abiertamente lo que no ha podido confesar Pilatos, ni Herodes, ni el Sanedrín, ni ninguno. Nosotros lo estamos justamente porque hemos recibido lo que merecemos por nuestras acciones, pero éste ningún mal ha hecho. Es la única voz que se alza para decir la inocencia de Jesús, un ladrón. Así que Jesús está ahí en la cruz para estar con los culpables y a través de esta cercanía les ofrece la salvación. Lo que es escándalo para los jefes y para el primer ladrón, para los que estaban allí y se mofaban de Jesús, es en cambio el fundamento de la fe para el buen ladrón, que se convierte en testigo de la gracia, el primer testigo de la gracia del crucificado. Lo impensable ha sucedido. Dios me ha amado hasta tal punto que ha muerto en la cruz por mí. Es esto lo que aparece en el buen ladrón. La misma fe de ese hombre es fruto de la gracia de Cristo. Y decía el Santo Padre, es un buen ladrón porque en el último momento ha robado el cielo a quien se lo podía dar, con muy poquitas palabras. Ahora el buen ladrón se dirige directamente a Jesús, ya no a su compañero, y le invoca su ayuda. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La mejor oración. No hay que decir más palabras. Lo llama por su nombre, Jesús, con confianza. Y así confiesa que Él es el que le salva.
Cuánta ternura en esta expresión y cuánta humanidad. Jesús, acuérdate de mí. No hay agresividad en este ladrón. Por su boca se alza y se dice la necesidad de todo ser humano de no ser abandonado. Todos necesitamos de que alguien piense en nosotros, en que Dios esté siempre cerca de nosotros. De este modo, un condenado a muerte se convierte en un modelo de cristiano que se fía de Jesús. Un condenado es un modelo en la fe. Y el buen ladrón añade también mirando al futuro, cuando llegues a tu reino. La respuesta de Jesús no se hace esperar. Habla al presente, hoy estarás conmigo en el paraíso. En la hora de la cruz, la salvación de Cristo alcanza su culmen y su promesa al buen ladrón revela el cumplimiento de su misión. Ha venido a la tierra para salvar a los pecadores. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Al comienzo de su misterio, de su ministerio en la sinagoga de Nazaret, él había dicho, he venido para proclamar la liberación de los cautivos. Y en Jericó, en casa de Zaqueo, dice, hoy ha entrado la salvación en esta casa porque he venido a salvar lo que estaba perdido. En la cruz es el último acto que confirma este plan de salvación. Una misericordia sin límites. Jesús, simplemente este nombre, nos hace recobrar el aliento cuando todo parece que está perdido, cuando todo parece que no tiene salida. Es como si alumbrara en nosotros una vida nueva, llena de esperanza. Y quiero insistir que hoy estarás conmigo en el paraíso son las palabras llenas de misterio para nosotros, pero porque muchas veces esa inmediatez, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos sobrecoge, pero nos enseña que Jesús sabía que entraba directamente en comunión con el Padre, que podía prometer el paraíso ya hoy, porque esa comunión con Dios, que es el paraíso, reside en la verdadera salvación del hombre que es Jesús y su derramamiento de sangre, por su sangre derramada. Pero si nos deslizamos en el tiempo y entramos en las escuelas rabínicas, recibiremos aún más luz. Fijaos, ese buen ladrón hace presente una cita del Levítico, os la digo por si queréis hacer lección divina con ella, Levítico 19:17, que dice, corrige a tu prójimo para que no te cargues con un pecado por su causa. Y además, en unas palabras que hay más adelante, dice, nosotros en verdad lo estamos justamente, dice en el Evangelio, en el versículo 41, porque recibimos el justo pago de lo que hemos hecho, pero en cambio este no ha hecho nada textualmente fuera de lugar, aunque las traducciones normales de la liturgia dicen nada malo. De Jesús dice que no está fuera de lugar, que no está desplazado, está en su lugar y lo ha estado siempre, porque el lugar es uno de los nombres que los hebreos daban al Señor, el clemente, el misericordioso, el bendito, el lugar. Este no está fuera de Dios, nosotros sí. El buen ladrón reprime al prójimo, al otro malhechor le corrige, que esa es la forma de santidad para el hebreo. Corrige a tu prójimo para que no te cargues con un pecado por su causa. Y entonces
Jesús, que está en Dios, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque quien corrige a su prójimo, dice la enseñanza de los rabinos, merece una parte cerca del Todopoderoso, merece el paraíso y tiene la promesa de encontrar gracia a los ojos de los demás, mucho más que si guarda silencio ante las faltas ajenas. El buen ladrón ha cumplido ese, esa instrucción de los rabinos y Jesús, que la conoce, se lo recuerda. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Has corregido a tu hermano. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta escena y los dos ladrones crucificados con él en medio de aquel gentío, con las burlas y los ultrajes, me evocan también el seno materno donde se está gestando la vida nueva, un seno de misericordia y de inmensa paciencia que está abriendo las puertas del paraíso desde la cruz, aunque es de noche, aunque las tinieblas cubrieron la tierra, pero no vencieron la vida y la luz. Fijaos en la regla de San Benito, se nos invita a participar en la pasión de Cristo por esta paciencia misericordiosa. En el capítulo 72, hablando del buen celo que construye la comunidad, dice, sopórtense con gran paciencia sus debilidades, tanto físicas como morales. Se trata de la pasión de Cristo, en lo concreto de la comunidad, para entrar en el amor de Cristo, que soporta y transfigura toda la historia entera y las debilidades humanas enteras. Esta paciencia que soporta, que lleva las fragilidades propias y de los demás, tiene un carácter de fuerza que sabe hacerse cargo de la fragilidad humana, que lleva al niño en el seno y en los brazos para gestarlo a una vida nueva, en esta paciencia, pero sobre todo le acompaña en el camino de la vida para afrontar la lucha de la existencia. En esta paciencia de Jesús en la cruz hay un eco materno de misericordia de Dios, expresada en esta hoy estarás conmigo en el paraíso. La verdadera fuerza de la vida está allí donde se protege y se sostiene a quien no tiene fuerza, tal como Jesús está haciendo con el buen ladrón. La tentación para nosotros y para toda la humanidad entera es la de creer que este soportar es un menos para nuestra vida, nos quita algo, no nos deja vivir plenamente. La tentación es la de esperar el ser feliz cuando ya no tengamos fragilidades que soportar, ni hermanos que soportar, ni dificultades que soportar. La tentación es la de creer que llegará un momento en que ya no se necesite misericordia, porque el comienzo de la vida nueva es la misericordia y por tanto no rechacemos nuestras fragilidades. Unamos nuestras voces a las del buen ladrón que crucificado junto con Jesús lo reconoció y lo proclamó rey diciendo, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino, que esta sea la proclamación nuestra en esta Semana Santa, nuestra proclamación real y de la realeza de Jesús. Acuérdate de mí. Allí en el momento menos triunfal y glorioso, bajo los gritos de burlas y humillación, este malhechor fue capaz de alzar la voz y realizar su profesión de fe. Son las últimas palabras que Jesús escucha antes de morir. Son las del buen ladrón y a su vez son las últimas palabras que él dirige
antes de entregarse a su Padre. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Calvario, lugar de desconcierto y de injusticia, donde la impotencia y la incomprensión se encuentran, acompañadas por el murmullo y el cuchicheo indiferente de los burlones de turno ante la muerte de un inocente, se transforma, gracias a la actitud del buen ladrón, en una palabra de esperanza para toda la humanidad, aunque nos veamos como el buen ladrón, crucificados, llenos de fragilidades y de pecados. Las burlas y los gritos de sálvate a ti mismo frente al inocente sufriente no serán la última palabra en nuestra vida. Es más, despertarán la voz de aquellos que se dejen tocar el corazón y se decidan por la compasión. Ya está bien de dureza, ya está bien de burla, de desacreditar a todos. La auténtica forma para construir la historia es la misericordia, el amor dado, entregado y celebrado por Cristo en la cruz, que es capaz de vencer todo tipo de odio, de egoísmo, de burla, de evasión. Es capaz de vencer sobre todo el pesimismo que nos deja paralizados y el bienestar cómodo que nos deja también parados, que termina por paralizar toda acción de cambio y de crecimiento. Estamos llamados a ser una pequeña abertura en la que el Espíritu siga soplando hoy esperanza a todos los hombres. El reino de los cielos es nuestra meta común, una meta que no puede ser solo para mañana, sino que la imploramos y la comenzamos a vivir hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy podemos de nuevo empezar. Hoy, al lado de la indiferencia que nos rodea y que silencia tanta injusticia y tantos sufrimientos inocentes. Por eso os invito a que alcemos nuestras voces hoy en una plegaria común, para que cada vez seamos más lo que como el buen ladrón, seamos más los que como el buen ladrón seamos capaces de no callar, sino que en medio del sufrimiento oremos a una misma voz, profetizando un reino de verdad, de santidad, de gracia, de amor y de paz ofrecida desde la cruz por Jesús para todos nosotros, cuando dijo aquel bendito, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y punto final a la meditación de hoy. Lo digo para la